Continuamos y pues, había planteado antes de irnos a la pausa que yo hago hincapié que a veces perdemos de perspectiva que el propósito de estas leyes es el bienestar de los niños. Y nos envolvemos en polémicas de los adultos, nos envolvemos en jaiverías económicas, perdonando la expresión, pero muchas veces es la palabra que se podría aplicar y no se dan cuenta que es en perjuicio de los niños. Entonces está el otro caso que mencioné antes de ir a la pausa. Se supone que él me pase o ella me pase pensión, no lo está haciendo, pero yo no lo voy a llevar a las autoridades porque lo van a meter preso o la van a meter presa y yo, o sea, me divorcié, pero todavía pues lo considero y no quiero que pase. ¿Y qué van a decir mis hijos si yo hago un reclamo y a su papá lo meten preso? Pero entonces, mientras tanto, los hijos están sufriendo de cuestiones básicas y necesarias que necesitan para su desarrollo. O sea, no hay manera de ir contra esta persona que esconde pues eso es esconder la situación, ¿no? Ayer yo tuve un divorcio, precisamente con consentimiento mutuo, que llegan a unas estipulaciones y había ese tipo de consideración de parte de la señora. Entonces le impusimos una pensión, acordaron una pensión, por ejemplo, de $300. Pero nosotros en el tribunal, cuando estábamos en el acto del divorcio, pasando la prueba, tuvimos que la compañera abogada, la abogada de ella, y yo tuvimos que hacer la salvedad de que ellos estaban de acuerdo, de que se le había orientado, que incluso llevamos el cómputo de la pensión real por ese menor, porque haciendo la salvedad de que después no digan que nosotros como abogados los orientamos que coge eso, que eso es lo que hay. No, nosotros le sentamos al cliente y yo le digo, tu pensión hubiese sido de $618, a base de las tablas y de las planillas, porque cuando tú entregas en el consentimiento mutuo, aunque existan unos acuerdos, se llenan las planillas. La famosa planilla PIPE de información personal, que es la que pide asumir, la que utiliza como herramienta para evaluar las pensiones. Y las partes pueden estipular ese tipo de condiciones, pero esas condiciones duran por 3 años. Porque yo se lo dije a mi cliente, en 3 años si la señora no está de acuerdo que esos $300 le dan y quiere revisar esa pensión, ella tiene derecho a verse por las tablas y por los ingresos reales que hay. O sea, nosotros, ¿y por qué hacemos eso? Porque nuestro deber ético se circunscribe a que nosotros tenemos que velar el mejor bienestar de los menores. Yo no puedo cometer un acto como abogado e ir en contra de que vaya el beneficio del menor. Yo tengo que hacer justicia a favor, velar los intereses de mi cliente en cierto sentido, pero velando los intereses de su hijo. Porque yo no voy a privarlo de los alimentos, eso es imposible, esto es una obligación. Pero yo me siento y digo, hago una estipulación, menos cantidad de la que hubiese recibido por pensión, pues está chévere, estás cómodo, te están considerando. Pero te hago la salvedad que esa no es la pensión que tú hubieses pagado si se hubiese ido por las tablas y ante oficial examinador o quien fuera. Pero sí hay que ser realista. O sea, en las tablas que están, hay un cómputo. O sea, la gente no entiende el concepto del cómputo de la ley. Aquí, cuando se hace el cómputo, lo voy a explicar de manera genérica y rápido. Hay 2 sueldos. Viendo en un puño y en este otro puño, cada vez unos sueldos de mamá y de papá. Esos sueldos se combinan. Cuando esos sueldos se combinan, dan un total. Ese total, uno va a las tablas y va a buscar la pensión de acuerdo a las edades de los menores y ese ingreso y te va a dar una pensión básica. Después viene la suplementaria, que es la que se le suma, pero el cómputo es que, por ejemplo, el sueldo de papá es una cantidad y el de mamá es otro y eso equivale a unos %. No es que a mamá no se le imputa pensión, a mamá se le imputa pensión, pero vamos a decirlo, es como, técnicamente ella tiene una aportación, un 60, un 40, papá paga el 60 y mamá el 40%. Pues cuando se divide esa cantidad de pensión, se divide a base de la aportación que papá va a tener. En la suplementaria, cuando vamos al cómputo de, por ejemplo, de la hipoteca, hay que ver cuántas personas viven en la casa. Tienes una hipoteca de $3,000, por ejemplo, se divide entre las personas que viven. Pues mamá y el menor, pues entre 2. Pues de esa cantidad que le toca al menor, 1.500, papá pagaría el 60% de esos 1.500. Así es que se va sacando el cómputo. Yo no considero que sea un cómputo injusto. Hay casos que tú ves que sí, pero también nosotros cuando vamos se va a pedir pensión y nosotros tenemos que responder por pensión, tenemos que analizar qué deudas nosotros tenemos
también, porque nos cumple la obligación. El tribunal no va a ver las deudas, va a ver el ingreso que tú tienes. Y como dije ahorita, no es el ingreso nada más que tú tienes. Si tú pones por encima de lo que tú gastas, reportas en esa planilla, y no es que estás ocultando, hay realidades que hay gente que gasta más, pues no se te va a computar los 1.500, se te computan 3.000, porque ese es tu sueldo, porque tú puedes pagar eso. Esa es la realidad. Independientemente como lo pague. Estaba ahorita yo pensando en que existen matrimonios que se unen, ¿verdad? Y hay unas capitulaciones. He escuchado, y quiero que me corrija o que me oriente, que si yo gano 100.000 y vamos a llevarlo a niveles reales, yo gano 10.000 y mi pareja nueva gana 20.000, pues entonces mi cómputo para la pensión que le voy a pasar a mis hijos del matrimonio anterior va a ser la base de 30.000. Porque si yo voy al juez y le digo que yo solo gano 10.000, pero yo estoy pagando 1.000 pesos de casa, y te va a decir, pero bueno, acá, y los otros 2 meses que te faltan, vive debajo del puente, y tienes otros gastos, ¿verdad? Que los van a llevar. No, es que tengo el salario de mi esposa actual. ¿Eso se toma en consideración o no se toma en consideración para la pensión? Ujú. Si hay capitulaciones matrimoniales, no. Si no hubo capitulaciones matrimoniales, sí, se va a tomar en consideración. Por eso es que muchas personas que entran en nuevas relaciones, lo que hacen es asegurarse que antes de casarse, hacen la separación, hacen las capitulaciones, las firman, hacen todo el procedimiento para asegurarse que de haber alguna solicitud de aumento de pensión, etcétera, en el camino, pues sea el cónyuge, ¿verdad? El cónyuge, ¿verdad? Alimentante, el que tenga que cumplir con eso. Y no se toma entonces la otra porción de la nueva persona que entra en ese matrimonio. Pero yo he escuchado casos, obviamente son casos públicos, donde se cuestiona la capitulación al momento de estar dando pensiones. Bueno, si es en el momento de defraudar, la obligación de alimentar hay que examinarlo, tú sabes. Pero ahí hay un hilo bien fino y una cuestión que los tribunales tendrán que considerar si ese fue el propósito o no. Pero es la norma del día a día, ¿sabes? Se van a casar, hay menores, ¿qué es lo que le dice uno como abogado? Pues debes hacer capitulación y separar los bienes. Separación de bienes. Porque en realidad si te computan el sueldo, pues vas a tener una pensión que después no puedes ni cumplir. Fíjate que las capitulaciones, el concepto de capitulaciones matrimoniales existe en el ordenamiento jurídico hace muchísimo tiempo y no es hasta tiempos más recientes que entonces se ponen de moda y hay alguna razón a riesgo de que me digan que me estoy yendo de la realidad tal como es. Solamente invito a la reflexión porque la misma frustración que pueda tener la persona que nos escucha, la tenemos los que administramos la justicia, llamémonos abogados, llamémonos jueces, público en general. O sea, ¿dónde se tiran las líneas para cada cosa? Estamos haciendo una especie de ingeniería social. El concepto bienestar del menor, ¿qué significa? Pues eso hay que darle contenido. ¿Cuál es el bienestar del menor? Pues a veces, dependiendo de la cosmovisión, si yo tengo unos niños estudiando, o sea, que viven con su mamá, pues tienen unas necesidades básicas aquí, pues se necesita esta aportación porque ese es el bienestar del menor. Oye, pero los nenes se van con papá en fines de semana alternos, y el bienestar del menor lo sigue a casa de papá, pero es que cuando llegan a papá, pues a lo mejor papá dice, óyeme, es que la pensión que mando a me deja pelado. Lo más que puedo hacer es verlo, no los puedo llevar ni a un cine, no los puedo llevar ni a un parque. Así que como que el bienestar del menor no es muy bueno cuando está papá, porque papá no tiene los recursos ni para tenerlo los fines de semana porque se quedó pelado y mondado. Estoy dando ejemplos de la realidad. Esto no es teórico. No. He conocido profesionales que le dicen, mire, aquí está mi oficina, aquí está mi título. Donde, o sea, tienen la matemática, cuando recibo a mis hijos, no puedo llevarlos a ningún sitio. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no viven allá,
van de visita, pues se supone que haya un grado de hospitalidad y a veces no hay para la hospitalidad. Pero entonces el bienestar del menor, alguien pudiera plantear, un padre que está alimentando en este caso y que se quedó pelado, decir, oye, el bienestar del menor, ¿por qué no se toma en consideración cuando venga a corregir para no afectarle la figura paterna? ¿O es que entonces la abundancia está en el hogar materno y cuando vienen a visitar a papá, voy a visitar un pelado, allí no hay nada, no hay casi que comer, no hay nada para hacer? Qué aburrido es, mejor no visito a papá. O sea, no son contestaciones tan fáciles. No. De más está decir de más está decir que el divorcio, por lo menos en la cosmovisión que teníamos, no es el estado ideal. No se supone que el estado de divorciado se supere al estado del matrimonio como tal. Pues estamos cambiando y ya es una cuestión de cosmovisión. Las mismas leyes, si las administramos bajo una cosmovisión distinta, producen resultados distintos. Por eso es la responsabilidad de que nosotros tenemos que reflexionar y aportar al discurso social de cómo las cosas son buenas y cómo son menos buenas y cómo son malas. Y perdonen, eso suena filosófico, pero es parte de la realidad de cómo tenemos que organizar nuestra vida. Es la realidad y es la base de lo que estamos hablando. Porque por más vueltas que le diste, me llegaste al bienestar de los niños. Y de eso es que se trata, no le busquemos más vueltas. Claro. No le busquemos más vueltas. Víctor, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando, mi esposa está en la casa, atiende a los niños, etcétera, etcétera. Me divorcio. Ella no trabaja. Yo le tengo que pasar pensión a ella. Ella no trabaja. Porque hemos acordado que va a estar en casa. En una forma remunerada, pero ella sí trabaja, ¿verdad? Porque está cuidando a los niños, está... No voy a entrar en ese argumento porque entonces te tendría que decir que no tenemos suficiente dinero para pagarle todo el trabajo que hacen, desde el punto de vista de educar a nuestros hijos, mantener las facilidades, mantenerte a ti con todos tus problemas y todos tus pugilatos. No hay suficiente dinero. En ese aspecto va a salir en defensa de las mujeres. Y en ese ejemplo hay un niño, 2 niños menores de edad. Hay 2 niños menores de edad. Yo estoy trabajando, ella no trabaja porque acordamos de que ella se iba a quedar en casa para el cuidado de los niños y el bienestar de los niños y de nuestra sociedad, porque el matrimonio se convierte en una sociedad, ¿no? En la sociedad que tenemos. Me divorcio, ¿ok? Por la razón que sea, me divorcio y ella va a decir, espérate, ahora tú me tienes que pagar a mí una pensión. Obviamente para los niños, pero para mí también porque yo no me dediqué, no me desarrollé profesionalmente por un acuerdo que nosotros hicimos. Aquí hay un contrato y yo me quedé en casa, yo no me superé estudiando, yo no me superé aunque logré estudiar trabajando para lograr unas metas profesionales que tú las tienes, porque mientras tú estudiaste en medicina yo te mantuve. Ahora tú eres médico. Eso parece un caso de la vida real. Bueno, sí, yo sé. Yo estoy dando un ejemplo. Parece un caso de la vida real, lo digo así. Que era artista de televisión, no de lo que ustedes quieran. Sigue siendo lo mismo. Amigo, vamos, es que las imaginaciones de uno, por los cuentos que yo oigo, o sea, yo estoy basando esto en cuentos que oigo. Vamos a interrogantes que tengo, que ninguna me aplica, dicho sea de paso. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a ver la reacción de Víctor al planteamiento que le he hecho.